Ponemos ahora el foco en los mercados. El rebote técnico de la soja en Chicago confirma la previsión sobre alta volatilidad del mercado, consolidando la fortaleza en el mercado de harina. En las últimas jornadas hubo operaciones entre contratos cortos de maíz contra posiciones largas de soja que no estarían teniendo lugar y se ve mayor presión compradora de los fondos que estarían defendiendo su posición de largo plazo. Los futuros del aceite suben levemente a pesar del avance en el crudo y a la mayor suba diaria en 3 semanas para los contratos de aceite de palma en Malasia. El contrato julio operaba en las últimas horas sobre $396 la tonelada, luego de cerrar en 387,60 en las operaciones anteriores. Las referencias locales se ubican sobre $375 la tonelada como valores abiertos. En Chicago, en tanto, el maíz sube moderadamente, mientras que en el trigo casi no hay variaciones. Vamos ahora a esta conversación con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina para ponernos al día acerca de la mayoría de los rubros agropecuarios, su actualidad y el escenario en el que se desarrolla. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias. Creo que es una zafra muy complicada, que da una sensación ambigua. Por un lado, se perdió una cantidad importante de soja, de arroz, de sorgo también. Por otro lado, la sensación de que pudo haber sido todavía mucho peor. Creo que el mes de mayo ha traído un cierto alivio en cuanto a que por lo menos se pudo cosechar con un resultado muy dispar, con gente que perdió muchísimo, con gente que logró zafar bastante bien. Un resultado muy heterogéneo, pero que por lo menos deja el alivio de la sensación de que un mes atrás pensábamos todos que iba a ser mucho peor de lo que fue. Por otro lado, también me parece que a esta altura de mayo nos va quedando también la sensación de que desde el punto de vista de los precios lo peor ya pasó. La soja llegó a estar ofrecida a menos de $300. Hoy parece querer consolidarse arriba de $350. Todavía estas recuperaciones son frágiles. A mí me parece que son subas de precios que hay que aprovechar y que incluso habría que evaluar aprovecharlas para la soja 2017 mientras está arriba de $350 para el año que viene. Pero de todas maneras me parece que lo principal es ver si se consolida esa lógica cíclica por la cual el ciclo se revirtió y los precios que venían en persistente baja hasta el primer trimestre de este año están ahora empezando a revertir eso y empezando a recuperar. Creo que va a ser una recuperación muy gradual, que no hay que enloquecerse ni entusiasmarse locamente, pero tanto en granos como en lácteos como en el mercado ganadero, me parece que estamos empezando a ver que hay una lógica más de repunte que de caída. Sin dejar de lado la venidera zafra de invierno, mirando un poco más allá a la próxima zafra de verano y de soja, fundamentalmente, si se consolidan estos valores en el entorno del 350 y para arriba, seguramente el área va a ser diferente y el ánimo va a ser distinto, ¿no? Sí, yo creo que muy posiblemente estabilicemos un área de soja que va a seguir siendo importante, va a seguir siendo un poquito arriba, un poquito abajo del 1.000.000 de hectáreas. Hay que ver otra variable importante allí que se está configurando, que es la climática, porque si viene un año niña va a ser difícil que la gente se juegue al maíz. Eh, y ahí tenemos, según los servicios meteorológicos de Estados Unidos, 75% de chance de que sea una primavera y verano niña. De modo que me parece que van a jugar tanto la variable precios como la variable clima. Pero en materia de precios, con una soja arriba de $350 como hoy se está ofreciendo. Y con un eh, dólar estabilizado también o en alza, ¿no? Porque si el dólar sigue en esta tendencia a la baja de las últimas semanas, es complicado ver el panorama, ¿no? sí, yo creo que la lógica debería ser que el dólar siguiera subiendo un poco más que la inflación, pero el dólar uruguayo sigue tanto al dólar de Brasil que vamos a ver qué nos trae la inestabilidad brasileña.
Por otro lado, es difícil pensar que se fortalezca mucho la moneda de Brasil porque las variables macroeconómicas de Brasil siguen siendo muy malas y las variables políticas, una vez que pase la euforia que tienen ciertos operadores por el cambio de gobierno, creo que Brasil también es una caja de sorpresas lo que puede devenir. Pero por la situación de la economía uruguaya, creo que el dólar debería seguir acompañando, aunque no es lo que ha pasado en marzo, abril, mayo, que el dólar se quedó prácticamente quieto. Aún así, me parece que lo que te decía, la soja va a seguir siendo importante la próxima primavera en todo el continente, en toda la región, en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, pero en Uruguay también. Y la variable climática puede determinar también que el sorgo sea muy importante en la próxima primavera. En vísperas del inicio de la siembra de invierno, algunos ya han sembrado, pocos, pero han sembrado. El trigo da buenas señales. Tenemos, por otro lado, algunos contratos de cebada con la industria cervecera que son interesantes. ¿Cómo ves la zafra de invierno? Sí, en invierno se va a plantar toda la cebada que las malteras puedan comprar, eso ya está, ese pescado ya está vendido. Eh, Se va a hacer algo de colza, parecido me parece a la superficie del año pasado. Me parece que es un cultivo al que tal vez se le debió apostar alguna ficha más. Lamentablemente justo en este año se le sacó el respaldo. Eh, pero en trigo me parece que vamos a igual tener un área menor a la del año pasado, aunque en estos días está apareciendo la posibilidad de vender a Argentina y está apareciendo Brasil con fuerza a comprar el trigo uruguayo. Me parece que le llega un poco tarde este oxígeno al trigo y que de todas maneras vamos a tener una caída de área. Es un año que tal vez es más interesante de lo que parece para el trigo, en el sentido de que los años niña para el trigo son buenos, son primaveras frescas y de poca lluvia, que es lo que el trigo precisa. Pero comercialmente el regreso de Argentina con un aumento muy fuerte del área creo que también lleva a una lógica cautela y el resultado del trigo del año pasado, más allá de que ahora pueda dar una levantada, fue un resultado muy dudoso. Entonces creo que la lógica de sustituir trigo por pasturas tiene mucho sentido. Nos vamos a la cadena cárnica. Ha aumentado en las últimas semanas el precio de la tonelada a nivel internacional. Hay poco ganado ofertándose por parte del productor. Los frigoríficos seguramente en una escalada de necesidad de menos a más ante la presencia de los grupos kosher. ¿Qué análisis haces de esto? Creo que entra dentro de la lógica general de que lo peor en materia de precios ya pasó. En el caso de la carne, por más que se quiera negar, tuvimos un problema con Estados Unidos que evidentemente afectó el precio, un precio que ya venía en baja. Nos llevó el precio de exportación a $3.000 la tonelada en el conjunto de lo que exportamos durante algunas semanas. Mi impresión es que con Estados Unidos se está trabajando ya de una manera correcta, que sumamos semana tras semana sin problemas sanitarios, en la medida en que eso se siga consolidando y se restituya esa corriente comercial, se recupere el volumen hacia Estados Unidos, el precio de exportación va a ir recuperando. Y creo también que las inundaciones de abril y los fríos que vinieron posteriormente generaron un hueco de oferta que están permitiendo que el novillo vaya recuperando semana tras semana, lo cual también es importantísimo para lograr un balance agrícola-ganadero de una expectativa que no será eufórica, pero que por lo menos dé a los productores la señal de que vale la pena seguir trabajando e invirtiendo. Nos encontrábamos hace pocos días en la gira Angus, en 33, y allí comentábamos de algún modo, mientras se desarrollaban las actividades, lo difícil que se está haciendo acercarse otra vez a los 3 millones de terneros, ¿no? Sí, lamentablemente era un objetivo que parecía alcanzable y luego un poco por clima, un poco por caída de precios que quedó postergado. Yo creo que sigue siendo un objetivo que está latente allí con el dato ahora de un mercado de exportación en pie que está más sólidamente abierto que 2 o 3 años atrás. Esa es una incertidumbre menos. Me parece que la apuesta al ternero
Es una apuesta que salvó el examen en este año 2016. El ternero nunca bajó de los $2 por kilo en pie, con lo cual un ternero consolidado en $400 por animal me parece que vuelve a dar señales a la cría, pero son señales que para pensar en 3 millones de terneros tenemos que pensar en 2020. No creo que lleguemos antes de eso, pero creo que debería seguir siendo una meta que Uruguay tiene que tener allí. Nosotros es una meta que abrazamos con calor cuando fue lanzada, pero vamos a tener en el destete 2017 menos terneros que el año anterior, y por lo tanto para el ternero vemos un precio firme, estable y firme. En la medida en que sigamos entrando en Medio Oriente con ganado en pie, la ganadería aumenta su área, y si estabilizamos un precio del ganado gordo algo arriba de los $3, que es un escenario que me parece factible, creo que la cría tiene componentes de bajo costo, de estabilidad del sistema y con un precio estable. Me parece que deberíamos mantener la meta de los 3 millones. Siguen creciendo las expectativas en cuanto a las decisiones de Estados Unidos de que firmen definitivamente el ingreso de carne con hueso ovina, lo cual hay indicios del actual embajador de Estados Unidos en Uruguay de que es inminente. Sí, es inminente. La verdad es que a la hora que decimos esto, capaz que ya salió y todavía no nos enteramos, pero eso ahora sí es inminente. Así que también creo que el ovino, yo también he postulado que Uruguay debe tener tantos vacunos como ovinos. Debería tener Uruguay 12 millones de ovinos sin problemas, por lo que son los números del sector y por lo que son las condiciones agronómicas del país. Y si sumamos que se modifique la ley que castigue más claramente el robo de ganado, con menos atenuantes de los que tiene ahora, que Estados Unidos abre para la carne con hueso, que el Ministerio lanza microcréditos para proyectos ovinos, yo creo que deberíamos generar un shock en el sector ovino. Pero bueno, esperemos que suceda. El tema predadores es un tema que a muchos productores les complica mucho, pero yo creo que también para el sector ovino viene un momento bien interesante a partir de la decisión de Estados Unidos. A esta hora que estamos grabando esta nota aquí en Charrúa Televisión, seguramente tu cabeza está pensando en partir ya prácticamente para la radio, para tu audición diaria de lunes a viernes allí, la cual aconsejo escuchar detenidamente porque los datos allí nos sirven no solo a los colegas, sino también a todo el sector agropecuario. Pero no quiero dejarte ir sin antes ingresar brevemente, aunque sea, al sector lácteo, un sector que viene muy golpeado, que no se sabe hacia dónde va a agarrar. Esta mañana estaba leyendo una decisión de Sancor que reunió a sus productores y bueno, dijo que había que reformular toda la relación comercial allí porque las cosas no vienen bien, igual que en el Uruguay. Yo retuiteé esa información y comenté además, por suerte tenemos a Conaprole y al INALE para llevar algunas políticas que no dejen derrumbar definitivamente al sector lácteo uruguayo, ¿no? Sí, es impresionante lo de Sancor, una empresa emblemática de Argentina que perdió $100 millones en el primer trimestre de este año por Venezuela principalmente. Creo que es un sector que sigue muy, muy comprometido porque bueno, Venezuela fue históricamente un gran comprador de los quesos de Uruguay principalmente, y no solo eso, y además porque bueno, esas afinidades ideológicas y creo yo el no ver que el sistema venezolano era imposible que funcionara, llevaron a apostar demasiado a un mercado que funciona muy irracionalmente, muy autoritariamente. Creo que va a seguir muy difícil el sector lácteo, pero también tenemos que pensar que si Venezuela ha sido históricamente un comprador de lácteos de Uruguay, en algún momento Venezuela va a precisar ayuda humanitaria. Lo de Venezuela es una catástrofe humanitaria a esta altura, más que un tema de estar de acuerdo o en desacuerdo con un gobierno. Allí se viene una explosión social, la gente va a seguir precisando alimentos y creo que también en ese sentido en algún momento va a haber que ayudar a restaurar el sistema alimentario de ese país. Pero creo que también los remates de Fonterra están marcando que el piso para el precio de los lácteos se tocó. La recuperación, como en todos los sectores, va a ser muy gradual. Es decir,
La buena noticia es que el mínimo de precios da la impresión que ya se alcanzó en casi todas las materias primas, pero la noticia complementaria es que la recuperación va a ser muy gradual, con idas y venidas. Pero también yo creo que Uruguay mostró una capacidad de resistencia desde todo punto de vista en el sector lácteo, que me parece que es destacable, más allá de que ha habido alguna salida de productores, que siempre es de lamentar. Pero la remisión bajó un poco, yo creo que en la primavera se va a recuperar y sigue siendo de los sectores más complicados porque depende mucho de mercados que son muy frágiles, que han pasado por tiempos muy difíciles. Depende de Venezuela, depende de Brasil, eh, pero está logrando entrar de nuevo en China gradualmente, está entrando, aunque no sea a muy buenos precios, en África, en el mercado de Argelia, que distribuye lácteos por todo el norte de África. Así que también creo que como los otros sectores, me parece que la actitud y la lógica de los precios es que lo peor ya pasó. Para no dejarlo afuera, una frase nada más del sector forestal. Y ha sido el gran estabilizador, ¿no? Es el sector que zafa mejor de todos estos vaivenes. Podríamos decir que no se ha enterado ni de los problemas de Venezuela, ni de las inundaciones de abril. O sea, es un sector que aporta mucha estabilidad, que tenemos que seguir explorando cómo optimizar la interacción entre forestación y ganadería. Eso me parece que es la clave, eh, porque llegó para quedarse y para muchos productores es una herramienta para diversificar ingresos y para estabilizar ingresos, que es muy importante. Se habla de una nueva planta, ¿cabe? Yo digo, cabe, el asunto es una decisión país que es muy importante, porque implica seguir transformando al país mucho y implica, más allá de que exploremos la optimización, forestación, ganadería, implica renunciar a otras producciones, ¿no? Así que me parece que es una decisión complicada, difícil, que deberíamos pensarla como sociedad, pero me parece que es muy probable en la medida en que, por ejemplo, paga mejores rentas la forestación que casi cualquier otro sector. Entonces, bases para que haya gente interesada en plantar hay, y creo que hay interés de alguna empresa importante del sector forestal en hacer una nueva planta hay. Me parece que puede ser de los grandes temas de Uruguay de los próximos meses.